casa, este es mi hogar, un lugar seguro para volver a empezar. Somos Bethesda, somos familia, un lugar de restauración para volver al primer amor. Cristo es el centro, Bethesda, un lugar de encuentro con Dios. Muy bien, eso es. Ahí pueden tomar sus ubicaciones para ya compartir la palabra del Señor en este día. El título de este mensaje, Lugares Rojos. Qué raro el título, ¿no? ¿Cómo podríamos decirlo? No logro encontrar la palabra exacta, pero nos habla acerca precisamente de entender algo que Jesús nos enseñó permanentemente. Jesús no pasaba por alto aquellos lugares que para nosotros nos parecen lugares indecorosos. Y es la idea que vamos a estar compartiendo en esta mañana, en esta tarde, a través de Lucas capítulo 19, versículo 1 al 10, que es el texto que vamos a estar desmenuzando y extrayendo algunos principios. Es una historia muy conocida. ¿Se acuerdan de Zaqueo? Sí. ¿Alguien que se parece a Zaqueo acá? ¿Era un hombre bajito? Así, ¿cierto? Así dice el texto. No voy a cantar por respeto a ustedes, y si no voy a tener que pedir perdón a todo el mundo. Cuando hablamos de los lugares rojos, son aquellos espacios donde a nuestra vista el pecado se vuelve algo cotidiano, y precisamente las personas que están en esos espacios son personas que para nosotros son casos perdidos. Seguramente usted en su mente logra identificar personas que usted dice, en realidad esta persona ya es un caso perdido, ya no hay más vuelta que darle. Desde la perspectiva de la religión parece lejana de Dios, parece estar sumergida en una especie de declive moral permanente, y sus vidas están ahí en una madeja de conflictos internos, conflictos que abarcan todas las áreas, y pareciese ante nuestros ojos que ya no hay vuelta. Sin embargo, Jesús nos muestra a través de este relato de que Jesús nos manifiesta a nosotros como sus discípulos, en este contexto del ser enviado, de que no hay lugares donde Jesús no pueda o pase por alto. Es decir, Él precisamente vino y tomó la iniciativa para ir a aquellos lugares para salvar a aquellos que no tenían esperanza. Y seamos sinceros, todos nosotros, sin excepción alguna, tenemos también nuestras páginas rojas. Y sabemos que el lugar donde Dios nos sacó fue un lugar rojo. Es decir, fue un lugar donde estamos muertos en delitos y pecados, lejos del Señor, lejos de su corazón, y lejos también de poder contentar su corazón también. Por eso que cuando hablamos de lugares rojos, debemos necesariamente hablar de la gracia de Dios. Esa gracia que es inmerecida, esa gracia que sobreabunda para nuestras vidas, esa gracia que va más allá de un concepto teológico doctrinal. Cuando hablamos de gracia, entendemos que Dios, por puro afecto de su voluntad, definió alcanzarnos. Y es lo que vamos a ver en la historia de Zaqueo. Vamos a leer el texto bíblico, son 10 versículos, y después vamos a estar compartiendo algunas ideas en torno a esto. El texto dice así: Jesús llegó a Jericó y comenzó a cruzar la ciudad. Versículo 2. Resulta que había allí un hombre llamado Zaqueo, jefe de los recaudadores de impuestos, que era muy rico. Guarde este detalle porque va a ser interesante para lo que vamos a estar compartiendo en los próximos minutos. Estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo,
ya que Jesús iba a pasar por allí. Versículo 5. Llegando al lugar, Jesús miró hacia arriba y le dijo: Zaqueo, baja enseguida, tengo que quedarme hoy en tu casa. Así que se apresuró a bajar y muy contento recibió a Jesús en su casa. Al ver esto, todos, quiero recalcar la palabra todos, empezaron ¿a qué? A murmurar, parece que eran chilenos, ¿eh? Ha ido a hospedarse con un pecador. Pero Zaqueo dijo resueltamente: mira, Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes, y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces lo que sea. ¡Wow! Paréntesis, cuando se convierte en los bolsillos, se convirtió todo. Y no estoy bromeando. Y agrega el texto: Jesús, respondiendo a este escenario: hoy ha llegado la salvación a esta casa, le dijo Jesús, ya que también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar todo lo que se había perdido. Jericó, ante los ojos de la Biblia, es una ciudad y es un lugar que da para imaginarse como un lugar rojo. En el Antiguo Testamento conocemos un poco su historia a través de Josué. Los muros fueron derribados por la acción divina, la ciudad fue destruida y fue maldecida por Dios, al punto que la reconstruyera iba a recibir un castigo de parte de él como maldición. De hecho, fue reconstruida en momentos de la apostasía de Israel. Pero Jericó siempre fue, ante los ojos de las clases religiosas, un lugar rojo, porque era un lugar que estaba marcado por aquellos que eran los cobradores de impuestos, era una ciudad aduanera. En ese lugar estaba el poder del dinero, particularmente de los recaudadores de impuestos. Por tanto, ese es un detalle no menor. Para los judíos, ese lugar era un lugar menospreciable. Y es bien interesante cómo se va dando la forma en cual Lucas va colocando el orden del texto, porque entre el 9:51 hasta el 19:28, si mal no me recuerdo, lo que hace Lucas es describir cómo Jesús se va acercando a Jerusalén. Y el último espacio donde él llega es precisamente Jericó. Si ustedes ven en el texto, ahí en su Biblia, para los que ocupan Biblia, para los que son más modernos en el celular, pueden ver que detrás de esto viene una parábola con respecto a los talentos y después la entrada triunfal a Jerusalén y después el relato de la pasión. Eso no es menor. Y vemos que Jesús prepara un encuentro particular justo antes de entrar a lo que iba a significar el espacio de la crucifixión. Y ese encuentro va a ser con Zaqueo. Zaqueo era un jefe de cobradores de impuestos. Era alguien que tenía mucha plata. Así que no se lo imaginen como alguien pobre. Pero sin embargo, que ante los ojos de su pueblo era un despreciado, traidor, marginado y por tanto, bajo los lentes de la religión, una persona que estaba disociada, alejada del ideal divino. Y este contexto nos muestra algo muy interesante. Jesús intencionalmente decide pasar por Jericó. Y esto me llama mucho la atención. Porque Dios nos invita, no que vivamos una vida en función de una especie de vida ascética, monástica, sino que nos inserta en la historia precisamente para alcanzar aquellos lugares que hoy día necesitan del Señor. ¿Usted está de acuerdo conmigo, no? Y por tanto, este relato nos desafía por lo menos en 3 cosas que quiero compartirle el día de hoy. Y lo voy a hacer muy sintéticamente y que nos van a plantear algunos desafíos en torno a lo que significa ser enviados y cumplir la misión de Dios. Porque, queridos, queridas, la razón de ser de la iglesia es la misión. Es verdad, a través de la iglesia y del evangelio somos restaurados, vivificados, sanados, etc., pero para algo mayor. Si no nos fuimos con el Señor, estamos en este mundo
para marcar una diferencia, para ser sal y luz. ¿Tú lo crees o no? Y cada espacio donde Dios nos colocó son espacios de misión. Entonces, tres desafíos que te quiero compartir de esta palabra. Lo que significa el desafío de la búsqueda, el desafío de poder, en este caso, la vinculación y también el desafío de incluir a través de la gracia. El primer desafío lo vamos a encontrar entre los versículos 1 al 4 del capítulo 19. Ya habíamos descrito con respecto al cuadro de Jericó, un poquito imaginándose cómo era el entorno y era considerado por los padres del tiempo de Jesús. El texto nuevamente dice, habiendo entrado Jesús, iba pasando por Jericó, y sucedió que un varón llamado Zaqueo, que era jefe de publicanos y rico, procuraba ver quién era Jesús, pero no podía a causa de la multitud porque era pequeño de estatura. Y corriendo delante subió un árbol sicomoro para verle, porque había de pasar por allí. Cuando estaba leyendo el texto se me vino a la memoria un flashback. Cuando yo era chico, hace poco tiempo, yo esperaba eso, ¿ya? Esa es la envidia de la gente cuando ve la juventud de uno. ¿Usted se acuerda cuando vino Carlos Wojtyla a Chile? Juan Pablo II. Hemos tenido la visita de dos papas, Francisco y Juan Pablo II. Yo era chico, yo estuve acá al frente, en ese tiempo era el colegio de Ataturk, que era de madera. Yo estuve aquí al frente. Hice la básica. Y como 6 meses antes, nos comenzaron a preparar porque el Papa iba a pasar por San Pablo. De hecho, usted va hay una especie de cúpula que está ahí porque supuestamente iba a parar el Papa, ¿ya? Y yo me acuerdo que a todos nosotros, yo dije, era evangélico, no importa. Me pusieron mi banderita del Vaticano y partimos a San Pablo. Y estábamos ahí, yo con mi banderita, y decían, ¡ahí viene el Papa! Y todos, va a parar ahí, ¡qué alegría! Y de repente, ¡wow! Pasó rápido. Ni siquiera lo vi. Ahora, ¿por qué conectaba esto? Porque Zaqueo manifiesta el querer conocer a alguien. Probablemente en su corazón y en su mente sabía quién era Jesús. Y que Jesús pasase por Jericó no es una cuestión casual, es intencional de parte de él. De hecho, el milagro de Bartimeo ocurre cerca de Jericó. Hay varios incidentes que ocurren cerca de Jericó, pero ahora Jesús entra a Jericó. Aún sabiendo que Jericó tenía una mala reputación porque era un espacio de recaudadores de impuestos. Paréntesis, los recaudadores de impuestos eran vistos por los judíos como una especie de traidor a la patria. Cobraban tributo, y no solamente cobraban tributo, sino que, como buenos políticos, echaban una parte para ellos y oprimían a su pueblo. Lo más interesante, que cuando vemos que el nombre Zaqueo etimológicamente, en su semántica más básica, ¿sabe qué significa? Puro. El nombre Zaqueo significa inocente. Y esto parece una especie de contradicción. Pero Zaqueo era un hombre que nos muestra algo que nosotros no podemos desconocer. La necesidad profunda de la gente por poder conocer a Dios. El primer desafío que vamos a ver el día de hoy implica reconocer que hay una búsqueda de aquellos que quieren conocer a Dios, pero también una búsqueda nuestra de alcanzar a aquellos que no le conocen. Jesús no tuvo pasividad frente a esto. No es que orar al Padre y dijese, Señor, envíamelos. Jesús tomó una actitud de ir. La misión tiene que ver con el accionar, tiene que ver con autoobligarnos a tomar determinaciones. Tiene que ver con el ir. Cuando examinamos este pasaje, nos damos cuenta que Zaqueo manifiesta esa intención de una persona que quiere conocer al Señor.
pero que por diversas razones se encuentra lejos, no tiene información. No se podía acercar a las clases religiosas de su tiempo porque lo iban a menospreciar. Y lo único que se le ocurre es ir a husmear, porque ahí iba el maestro. El texto nos dice que era una persona rica, probablemente en función de sus palabras, esa riqueza había sido constituida a través de negocios truchos, pero que tenía una sincera necesidad de acercarse a Dios. Y esto nos pone y nos interpela frente a algo. Porque muchas veces podemos creer que la gente no está ni ahí con Dios, pero hay hambre y necesidad por conocerle. Y frente a esos escenarios, nosotros no podemos ser indiferentes. La gran lucha que tenemos en nuestro contexto es que muchas veces hemos construido vidas y hemos construido una mirada del Evangelio extremadamente yoísta, individualista. Pensamos en nosotros mismos, pensamos en la bendición que vamos a recibir, pero no en cómo Dios quiere usarnos para ir y alcanzar a aquellos que lo necesitan. Zaqueo estaba ahí. El versículo 3 dice que estaba tratando de ver quién era Jesús. Esta frase para mí es maravillosa. Trataba ver quién era Jesús. Tal vez en su mente, como era el mundo antiguo, habían relatos acerca de Jesús y cómo él era, cómo él hablaba, pero quería saber lo que estaba ocurriendo en ese contexto y ver quién era el maestro que venía entrando a Jericó. ¿Cuántas personas hoy en tus entornos quieren conocer a Jesús? Hay varias acciones que quiero destacar en este primer desafío. Número 1, el acto desesperado de correr y trepar a un sicomoro refleja cómo un hombre poderoso y odiado tuvo que romper radicalmente con toda la dignidad social y con todo el protocolo de la época. Queridos, Zaqueo era un jefe de los publicanos. Si bien era un pecador ante los ojos de los judíos, tenía una representatividad en el mundo cívico. Y por tanto, y aquí quiero poner un poquito en el contexto de lo que llamamos la sociedad construida sobre el honor y la vergüenza. El treparse a un árbol para alguien que era rico significaba despojarse de su propia dignidad, el ser avergonzado. Es decir, era tanta la necesidad de Zaqueo que estaba dispuesto a despojarse de su propia dignidad para alcanzar a ver quién era Jesús. Esto nos muestra que existe un clamor en medio nuestro. Gente que está dispuesta a dejar todo lo que está del lado para correr a los pies del Maestro. La misión necesariamente implica la búsqueda de aquellos que consideramos perdidos. Para Dios no hay casos perdidos. Gloria a Dios por eso. ¿Sí? Y eso no... Gracias, dice mi esposa. ¿Soy tu caso perdido? Me dice por el aseo, ¿ya? Pero eso... Zaqueo estaba tratando de ver quién era Jesús, pero la multitud se lo impedía, pues era de baja estatura. Por eso se adelantó corriendo y se subió a un árbol sicomoro para poder verlo, ya que Jesús pasaba por allí. Pasaba por allí. Todo el esfuerzo. Él decidió despojarse de sus rangos, de su estatus social, simplemente para ir y conocer a Jesús. Hay un clamor en nuestro entorno. Entonces, lo primero que te quiero señalar en este día es que la misión está vinculada, necesariamente vinculada con una búsqueda. La búsqueda de aquellos que quieren conocer a Jesús, pero también la búsqueda de la iglesia por alcanzarle. Tú y yo hemos recibido
un tesoro. La gracia de Dios en términos de una proclamación para este mundo. Hay una oportunidad. Así como tú y yo estuvimos en lugares rojos y tuvimos vidas con páginas rojas y la sangre de Jesús vino a emblanquecerlas y darnos dignidad, así de la misma manera Dios quiere hacerlo a través de ti en nuestras personas. ¿Estás dispuesta o estás dispuesto a hacerlo? El segundo desafío no solamente tiene que ver con la búsqueda, tiene que ver con algo fundamental. Y esto quiero ponerlo como un eje central, las cosas que quiero decir en esta mañana. Si hay algo que usted quiere que se lleve para la casa hoy día, de todo lo que dije, es lo que voy a compartir ahora. El segundo desafío que Jesús nos hace es la necesidad de vinculación y relacionamiento con las personas. Muchas veces hemos construido conceptos de evangelización y misión sin las personas. Pensamos que evangelizar significa pararme en una plataforma y predicar, cosa que hay que hacerlo. Pero hacer eso solamente deja a la evangelización en el ámbito del proselitismo, como lo haría cualquier ideología, como lo haría cualquier práctica religiosa, etc. La evangelización que Jesús nos muestra en este contexto es una vinculación, o sea, es una metodología de vinculación y relacionamiento con las personas. Miremos por un instante los versículos 5 al 7. Cuando Jesús llegó a aquel lugar, mirando hacia arriba, lo vio. Yo me quiero imaginar un poco el cuadro, ¿no? Yo me imagino que Jesús venía caminando con la multitud y de repente ve un... No, paréntesis, Zaqueo no era un enano por si acaso, ¿ya? Era de baja estatura. Aquí hay varios que podían ser Zaqueo y Zaquea, ¿ya? 1.55, saquen las medidas, ¿cierto? ¿Ya? Así que, ¿ya? Varios Zaqueos, varias Zaqueas, ¿ya? Y Jesús mira y ve a Zaqueo ahí y le dice: Zaqueo, date prisa y desciende, porque hoy es necesario que yo pose en tu casa. Jesús no se detuvo ahí para predicar a Zaqueo. No se detuvo ahí para entregarle una parábola como Jesús lo hacía. Ni siquiera se detuvo para hacer un milagro. Puso su mirada en Zaqueo con un solo propósito: poder relacionarse con él. Bueno, quiero volver a decirlo porque pasa colado, porque no logro colocar el énfasis en mis palabras. Pero quiero decirlo, no sé cómo, Señor, hazlo tú. Jesús siempre quiere relacionarse con nosotros. Siempre. La vía que Dios escogió son las relaciones y las vinculaciones. Lo mira arriba, está ahí, y le dice esta frase: es necesario que pose en tu casa. Nos muestra un Jesús que toma la iniciativa de buscar y alcanzar a aquel que está perdido, derribando todo requisito previo. Queridos, uno en aquel contexto primero no iba a un lugar que era de dudosa reputación, ¿no? Pero en el contexto tampoco uno se invitaba solo. Había una cuestión tácita llamada la ley de la hospitalidad. Tú tenías que ser invitado a una casa, porque cuando alguien te invitaba a la casa, era lo máximo que te podía pasar. Compartir la mesa con alguien era un sinónimo de intimidad y relación profunda. Tú no compartías la mesa con cualquiera. Es que un día de la mañana me dio ganas de comer completo. Dije: Andrés, ¿vamos a comer completo en mi casa? Ven para mi casa. No era algo tan liviano, era una cuestión muy íntima. Ameritaba en este caso entender que la persona que te invitaba era alguien importante y tú eras alguien importante para él. Por eso que los grandes diálogos de Jesús sean los espacios de la mesa.
en la comida. La comida tenía un elemento fundamental en lo que significaba en este caso las relaciones. Jesús decide acercarse. No solamente eso, le dice, mira, tú estás allá arriba, pero es necesario, Zaqueo, que hoy pose en tu casa, es decir, duerma contigo y que me invites a cenar. Quiero imaginar lo que pasaba por el corazón de Zaqueo, ¿no? Si Zaqueo, ante los ojos de su mundo, era una persona perdida, sin norte, sin Dios en la máxima expresión de la palabra, y viene el maestro, lo queda mirando, es decir, pone su atención en él. Como, ¿te has sentido alguna vez que nadie pone sus ojos en ti, no? No sé de qué viene ese, estoy poniendo un ejemplo, ¿ya? Yo no he dicho que yo no sienta eso, pero ¿has sentido alguna vez en tu vida que como que nadie se fija en ti? Pero Jesús puso su mirada en Zaqueo. Pero puso su mirada en Zaqueo no por su condición actual, sino porque el milagro de la salvación lo iba a alcanzar. Al autoinvitarse, Jesús va a romper de manera escandalosa todas las rígidas leyes del protocolo, la pureza, simplemente porque Él quería mostrarnos que la misión tiene que ver con la cercanía a las personas. Ya esta sociedad no sigue aguantando a personas que se paran en una plataforma para dar mensajes. Más que nunca se requiere personas que extiendan a través de la amistad y el vínculo un mensaje de esperanza y de transformación. Tú no puedes esperar cumplir la misión si crees que el Evangelio tiene que ver con esto, con un micrófono, con una plataforma. Si tú esperas eso, déjame decirte con mucha responsabilidad, no te voy a decir que tienes que volver a nacer de nuevo, sería muy duro, pero debes reentender la mirada de Jesús con respecto al Evangelio y a las personas. A través de esto Jesús le asigna un valor fundamental a la vida de Zaqueo. No pasa por alto. Como sus discípulos, somos llamados a abandonar toda distancia que tenemos con las personas. Ahora, para algunos es más trabajoso. Yo quiero reconocer que me cuesta más que a otras. Pero también comprendo que yo no puedo cumplir la misión desconectado de la vida del otro. Y esto nos lleva a derribar un paradigma. Escúcheme bien. Deja de pensar de que mi relación con Dios es netamente vertical. Ese es un germen teológico que derivó de la Reforma Protestante. Lutero, que era agustiniano, pensaba de esa manera. Y hasta el día de hoy quedamos clavados con ese concepto. Dios siempre mira a la familia de Dios. Somos hijos de Dios. Somos parte de su familia. Yo no tuve el privilegio, la bendición de tener hermanos. No sé si es bendición, bueno, usted lo verá. Está interactivo este mensaje, ¿no? ¿Quiere explicar conmigo? Gracias. Porque Dios nos mira como su familia. Y yo me imagino, me tengo que imaginar, hacer el ejercicio, que para aquellos que tienen varios hijos, todos sus hijos son importantes. Y por tanto, la vinculación siempre será una lógica comunitaria. Entonces, somos sus discípulos donde tenemos que relacionarnos
sí o sí. Lo voy a volver a decir. Sí o sí. No podemos abstraernos pensando construir una espiritualidad centrado en mi propia realidad y ver a las personas como objetos de bendición. Somos llamados a vincularnos, somos llamados a afectar en ellos, pero a través de la relación, porque Jesús lo hizo. El tercer desafío, ya hablamos acerca de la búsqueda de aquel que está perdido, también hablamos acerca de las relaciones, pero también Jesús nos muestra que Él siempre imparte gracia e inclusión. Vamos a ir precisamente a los versículos 8 al 10. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: He aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo: Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Guarda esta frase. Él también es hijo de Abraham. Y agrega este versículo maravilloso, el versículo 10, ¿no? Que todos lo sabemos de memoria. ¿Amén? ¿Se lo sabe de memoria? ¿Lo podemos proyectar o no? Ahí está. Vamos a decir todos juntos. A la cuenta 3. 1, 2 y 3. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Vamos a decirlo o no? Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Nuevamente, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Ahora, repítelo de memoria. Paréntesis, para memorizar un texto hay que leerlo una vez y repetirlo una vez y así lo va a memorizar, ¿ya? Como un detalle. Esta parte final de la narración nos muestra que Jesús no solamente nos desafía a buscar y en este caso a relacionarnos, sino también a impartir gracia e incluir. Hay algo muy maravilloso que se da en el contexto. Jesús va a cenar con Zaqueo. Vemos que de parte de los religiosos de su tiempo comienza a haber una murmuración, ¿no? Y eso lo podemos observar particularmente al final del versículo 7. Al ver todos estos, murmuraban diciendo que había entrado a posar a la casa de un hombre pecador. Es decir, había un comidillo, porque Jesús estaba ahí en un lugar rojo, un lugar de dudosa reputación. Sin embargo, el resultado de hecho de Jesús tomar la iniciativa de poder relacionarse fue un resultado de transformación de aquella realidad. Y para ello la gracia de Dios fue fundamental. Y aquí quiero recalcar algo que generalmente lo hacemos, pero quiero poner un énfasis aún más fuerte. ¿Qué es la gracia? Sabemos que etimológicamente significa regalo, pero la gracia, si lo podemos describir conceptualmente, implica reconocer que bajo nuestros méritos, bajo nuestra forma de entender la vida, no tenemos pero ninguna posibilidad de siquiera vincularnos mínimamente con el Señor. Si alguien piensa que es bueno ante los ojos de Dios, la Biblia lo describe así, que la justicia de los hombres son como trapos de inmundicia. Todo lo mejor que tú puedes dar en la vida, en términos de moralidad y ética, ante los ojos de un Dios que es santo, se convierten en inmundicia. Es decir, no tenemos ninguna posibilidad. Y esto es un baño de realidad. Porque cuando venimos al Señor y el Señor transformó nuestra vida y hoy día nos sentimos hijos e hijas de Dios, automáticamente pensamos que en verdad nosotros tenemos algo de especial. Por algo el Señor nos escogió, ¿no? Comenzamos a pasarnos la película, el rollo, con respecto a que no era tan malo, si tenía algo especial, por algo el Señor me escogió, ¿no? Pero quiero decirte que Dios te escogió y me escogió a mí
porque Él quiso. Partamos. Número 2, porque no tenemos ningún mérito en nosotros mismos. Y aunque tú seas el más talentoso en lo que hagas, a Dios no lo sorprende. Querido, a Dios, creador del universo, las cosas visibles e invisibles, de lo cósmico hasta lo atómico, ¿habrá algo que en tu vida le pueda sorprender? ¿Él es mejor artista que tú? ¿Él es más sabio que tú? Y podríamos colocar un largo etcétera al respecto, ¿no? No hay nada que nosotros podamos sorprender al Señor. Ah, mi corazón. Si Dios dice que nuestro corazón es perverso. Entonces, fuiste alcanzado puramente por su gracia. Entonces Jesús ratifica esto al ir a la casa de Zaqueo, al quedarse ahí, al escuchar las voces del lado y pasarlas de largo. Decidió quedarse ahí. ¿Y sabe qué significó para Zaqueo? Revolución en su vida. Jamás Zaqueo se imaginó, ni en sus sueños más remotos, la posibilidad de encontrarse con Jesús. Lo único que quería era poder mirarle. Pero la salvación le alcanzó, tocó su puerta, transformó su vida y nunca más fue el mismo. Por eso que Jesús dice, hoy ha venido la salvación a esta casa. Y esta expresión de Jesús es maravillosa, porque dice acerca de Zaqueo, por cuanto también él es hijo de Abraham, hijo de la promesa. ¿Logra darse cuenta? Mira a Zaqueo no como una persona reprobable, marginada, al margen de toda posibilidad de acercarse a Dios, sino que mira como un hijo de Abraham, que es una expresión para decir que era alguien del pacto para los judíos. Lo mira como alguien que necesita de él. Y se inserta en su realidad a través de la vinculación. Pero no solamente, a través de su corazón imparte gracia sobre él. Yo he predicado un montón de sermones. Hasta ahora nunca he conocido que alguien me diga, ¿sabe qué, pastor? Si a alguien le he hecho daño, yo le voy a devolver 4 veces lo que le hice. Yo hablaba en serio. Cuando digo que lo último que se convierte son los bolsillos, porque efectivamente es así, porque tenemos un ídolo ahí que nos cuesta desarraigar. Pero Zaqueo dice, Señor, yo creo que enmarcado por su conciencia, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Hubo tal impacto en la vida de Zaqueo que aún las cosas que para él eran importantes, él era una persona que estaba acaudalada, tenía recursos que para él significaba el valor máximo en la vida, a punto de ser juzgado por su nación como traidor. En ese contexto, Zaqueo dice, a través de ti he encontrado gracia que los otros no me pueden dar. A través de ti tuve un espacio para poder conversar y abrir mi corazón. El texto no dice lo que conversaron, pero algo sucedió ahí. Y entonces Jesús dice, la salvación ha venido a esta casa. La salvación a tus amigos, a tu familia, no tiene que ver con que hagamos más. Tenemos que hacerle igual, campañas evangelísticas. No tiene que ver solamente con que invitemos personas a la reunión PM. Tiene que ver con que te relaciones e impartas la gracia de Dios que tú recibiste a otros. Por eso que Jesús cierra con este versículo maravilloso, el versículo 10. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Has perdido algo en tu vida que
se constituye en un valor? Algo que para ti es importante, estoy pensando en términos económicos, y se te perdió, y tú das vuelta a todo para alcanzar y buscar, y haces esfuerzos desconmensurados para poder buscar aquello que se te perdió. Del mismo modo Jesús lo hizo. Fue tanto lo que él hizo que descendió, abandonó la gloria del Padre, se hizo y tomó la condición de hombre y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, porque él dijo y lo manifestó capítulos más adelante que él venía a rescatar todo aquello que se había perdido. Jesús no vino por los sanos, vino por los enfermos. Jesús no vino por los mejores, vino por los peores. Jesús vino a manifestar, a encarnar la gracia y el amor de un Dios que da nuevas oportunidades y que llama a aquellos hijos que están fuera y que no tiene pudor de ir a aquellos lugares que ante nuestros ojos son lugares rojos. Ponte de pie, por favor. Jericó y Zaqueo nos plantean un desafío personal. El desafío de ir y buscar. Estamos en una búsqueda. Buscamos a aquellos que describen nuestra condición anterior antes de conocer a Jesús. Aquellos que hoy día están lejos y que se encuentran perdidos. Nos plantea el desafío de vincularnos, de estar ahí con aquellos que tienen la necesidad. Y eso no significa que tú tengas que abandonar tu espacio vital donde desarrollas tu vida. Allí Dios te quiere usar como a mí me quiere usar. Pero para eso necesito relacionarme con las personas. Vence, por favor, venzamos juntos el germen del individualismo y transitemos para alcanzar. Pero por sobre todo, que cuando tu boca se abre para compartir, sea palabras de gracia para acoger a aquellos que lo necesitan. Nunca olvidemos que así como el Maestro lo dijo, estamos en este lugar para rescatar todo aquello o a todos que se encuentran perdidos. Cierra tus ojos por un instante. Y más que hacer un llamado en particular, quiero hacerte una invitación para que en tu vida, a contar de salir de esa puerta, tú puedas asumir la condición que hoy día tienes. Tú vas a ser aquel que pase por Jericó. Tú vas a ser el que va a mirar a un Zaqueo arriba de un árbol y vas a decirle: esta noche voy a estar contigo y vamos a conversar. Tú vas a hacer. Pero pastor, si me faltan tantas cosas, tú vas a hacerlo. Porque el Señor definió que esta bendición de proclamar el Evangelio, de vivir el Evangelio, no estuviese a disposición de la boca de los ángeles, que créanme que les gustaría hacerlo, sino lo puso en nuestros labios y en nuestros corazones. Por eso que el apóstol Pablo dice, tomando Isaías: dichosos los pies de los que anuncian la paz. Ten un tiempo de oración ahí en tu lugar. Señor, en esta hora, a través de este relato entendemos el desafío para nuestras vidas, Señor. Señor, no queremos conformarnos a vivir vidas para nosotros mismos. Queremos
transitar en vías extraordinarias que salen del ordinario para asumir este desafío, el desafío de ir por aquello, Señor. Incomódanos, Padre. Sácanos de las zonas de confort y de comodidad. Incomoda nuestros corazones. Enciende en nosotros una llama, un fuego por dentro que nos lleve a compartir lo que tú ya has hecho en nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, que podamos ir y vincularnos con las personas, con aquellos que ya están en tu corazón, y por sobre todo, impartir de tu gracia. Gracias, Rey. Tómate un tiempo para adorar al Señor. Antes de cantar, tómate un tiempo para adorar al Señor. Dale gracias porque Él te escogió. Él decidió alcanzarte en este tiempo. Gracias, Señor. La adoración tiene que ver con eso. No tiene que ver con lo que yo le diga al Señor. No, te voy a entregar mi vida. Puras mentiras. La adoración tiene que ver con lo que Él es y lo que Él hace. Adoramos lo que Dios es y alabamos lo que Dios hace. A veces nuestros cánticos son puras mentiras. A lo que quiera conmigo no somos capaces de hacer nada. No. Lo importante es declarar quién es y lo que Él hace. Y Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Señor, Él es aquel que nos liberó, el que nos sacó de muerte a vida, aquel que le dio un propósito y sentido a cada uno de nosotros, aquel que impartió de su Espíritu Santo en nosotros para marcar vidas extraordinarias, no por nuestros méritos, sino por lo que Él hizo. Señor, te adoramos, te bendecimos, te exaltamos hasta lo sumo. Señor, estamos en la misma condición que Zaqueo, lejos de ti, Señor, sumergidos en lugares rojos, marcados por páginas rojas, pero vino el poder de tu gracia, el poder de tu sangre que nos hizo libres. Gracias, Señor, porque no depende de nuestras promesas, dependen de tu promesa, Señor. Gracias, Señor. Te honramos. Eleva tus manos al cielo y adórale. Bendice el nombre de Jesús en esta hora. Digno tú eres, Señor, de toda gloria y de todo honor. Gracias, Rey. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén.